Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. En el día de hoy estaremos conversando sobre los sismos con el profesor Michael Smith, experto en sismología, quien pertenece al Departamento de Ciencias de la Tierra de nuestra Universidad Simón Bolívar. Sea usted bienvenido, profesor Smith. Buenos días, muchas gracias. Primero, nos gustaría iniciar este diálogo con una breve explicación sobre qué origina un sismo. Bueno, los sismos, sobre todo los sismos tectónicos, que es la gran mayoría de los sismos que nos preocupa a nosotros, se originan por movimientos de placas. Esos son la corteza y la litósfera de la Tierra, que está en constante movimiento debido a los ajustes que hay en superficie. Entonces son grandes masas de esa corteza que se mueven una respecto al otro. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es la placa del Caribe que se mueve respecto a la placa sudamericana, con unos 2 centímetros al año, y esos 2 centímetros se acomodan dentro de la Tierra, se acumula ese estrés y en algún momento se libera repentinamente, y esas liberaciones son el inicio de vibraciones de la Tierra. ¿Cuáles serían los efectos secundarios cuando se produce un sismo? Por ejemplo, la producción de réplicas que tanto hemos visto una vez que se produce un sismo mayor. Por supuesto, como dije, que es un ajuste de un movimiento acumulado, de un estrés acumulado en un movimiento brusco, y la réplica justamente sería el ajuste a ese movimiento que haya dado. Por ejemplo, en el caso del reciente sismo del Japón, los movimientos han sido entre 10 y 25 metros en un solo golpe. Entonces, evidentemente, esas grandes masas de corteza terrestre crean ese movimiento de las grandes masas, crea desajuste en los bordes, y esos desajustes repentinamente en unos tiempos que dependen de la magnitud del sismo se van a ir ajustando a través de pequeños o generalmente movimientos menores que nosotros llamamos la réplica. ¿Cómo podríamos definir lo que son zonas sísmicas y de qué manera ellas se identifican? Bueno, las zonas sísmicas son las zonas que están cercanas a los sitios donde ocurren esos ajustes de los movimientos, que son las llamadas fallas sísmicas. Esas fallas sísmicas en nuestro país son las más importantes: la falla Boconó, la falla San Sebastián en el centro y la falla El Pilar en el oriente del país. Entonces, lo más cercano nos encontramos a esa falla, las vibraciones, que son, digamos, la propagación de esos movimientos, se van a sentir con mayor fuerza, con mayor intensidad. Hablando de nuestro país, ¿cómo usted considera que es el conocimiento de la sismología? En términos generales, yo creo que hay un conocimiento consolidado. Sin embargo, hay que darse cuenta que la comunidad sismológica en nuestro país es una comunidad relativamente pequeña. Apenas son unos 20 sismólogos que investigan esos fenómenos, por lo cual yo creo que hay que reforzar todo lo que tiene que ver con el estudio, tanto de los fenómenos como con el estudio, cómo podemos nosotros actuar ante esos fenómenos, es decir, cómo podemos construir nuestras edificaciones para que sean resistentes a los sismos. Antes de entrar en continuar hablando sobre nuestro país, en la actualidad se ha hablado mucho sobre el terremoto que recientemente tuvo lugar en Japón. ¿Qué nos podría usted decir sobre ese terremoto? Bueno, por supuesto, eso ha sido un sismo muy grande que por varias razones llama la atención. Primero, un sismo de una gran magnitud 9, en una zona densamente poblada. Es decir, afecta directamente las poblaciones en la región japonesa, en el norte de Japón. Hemos visto movimientos muy fuertes, aceleraciones hasta 3G, 3 veces la atracción de la Tierra. Entonces son los movimientos más grandes que hemos registrado, porque hay una muy densa red de registros que va a favorecer mucho el análisis de este sismo. Segundo, como tuvo oportunidad en un país muy tecnizado, seguramente va a haber muchos documentos en el futuro que nos van a permitir estudiar con más detalle este sismo. Entonces ahí tuvimos una longitud de la ruptura más o menos de 500 kilómetros, es decir, prácticamente la placa oceánica se puso debajo de la placa japonesa a lo largo de 500 kilómetros y por un ancho de 200 kilómetros. Y con una tasa con un desplazamiento de más de 10 metros. Entonces son grandes masas
que se movieron, ese movimiento generó esa gran magnitud. Lo que previamente los investigadores japoneses pensaban que a lo mejor se van solamente de lo que habían visto en los últimos siglos, romper partes de esa zona de subducción que la llamamos nosotros. Sin embargo, en esa oportunidad se rompió todo ese segmento, lo que generó esa gran magnitud, que es más grande de lo esperado por los expertos en la región previamente. Sin embargo, en la historia, el Japón había experimentado sismos grandes, incluso sismos grandes que generaron un tsunami, como en el siglo IX hubo un tsunami grande en la misma región. Y justamente los tsunamis en ese tipo de circunstancias se generan cuando una placa se une debajo de la otra, y en ese proceso prácticamente hay una modificación muy grande de la superficie del océano, y en ese caso un déficit de volumen. Ese déficit de volumen directamente está generando esa ola gigantesca. ¿Usted cree que habría alguna relación o vínculo entre lo que ocurrió en Japón y nuestro país? No hay un vínculo directo, es que siempre ha habido esa sismicidad a nivel mundial. Lo que en términos generales siempre decimos, eso no afecta zonas tan alejadas. En los últimos años ha habido varios trabajos que se ocupan de esa temática. Puede haber una cierta maduración de las fallas, pero en términos generales no hay una afectación directa en zonas muy alejadas. Siguiendo con el tema internacional, ¿qué nos podría decir sobre los sismos que han ocurrido en otras partes del mundo, adicional al de recientemente Japón? Okay. Tal vez tomo también el caso de Japón otra vez, es que nosotros vivimos allá un saldo muy importante de muertos, 15.000 muertos aproximadamente, o incluso algunos más, que por supuesto es mucho, pero dada la magnitud del sismo y en una zona tan densamente poblada, yo creo que demuestra la relativamente efectividad de las medidas que el gobierno japonés en el último siglo ha tomado desde el punto de vista de las construcciones sismoresistentes, asumiendo eso, el hecho de que la mayoría de las víctimas ha sido del tsunami. A pesar de que haber tenido algunas medidas de protección en las costas del tsunami, pero esos han demostrado ser insuficientes. Un caso similar lo vivimos hace un año en Chile. Hay un sismo de una magnitud similar en una zona, por supuesto, mucho menos densamente poblada, pero también ahí vimos un tsunami con un número importante, alrededor de 500 víctimas. Otra vez en Chile vimos que había, digamos, construcciones bien hechas con un código sismo resistente bastante efectivo, que hizo que realmente la pérdida de edificaciones generalmente construidas ha sido relativamente pequeña, a contrario del sismo que ocurrió un mes previo en Haití, donde realmente el sismo encontró una región muy deteriorada de todo punto de vista, y eso se manifestó en el inmenso saldo de víctimas en Haití, porque realmente el país no estaba preparada, la infraestructura no cumplía con ninguna norma. El último sismo había estado muy distante en el tiempo, 200 años antes, entonces ya nadie se acordaba de la amenaza sísmica, a pesar de que realmente el país tenía muchos otros problemas y no tenía cómo atacar esa problemática. Me gustaría preguntarle sobre la diferencia que existe entre magnitud e intensidad cuando nos referimos al concepto o al ambiente sísmico. Claro, la magnitud a nosotros es un medidor para la energía liberada en el foco. Es decir, un sismo nosotros lo describimos con un único valor de la magnitud, es que se determina a través de los registros sismológicos. Y la intensidad es la forma como se siente ese sismo en las diferentes partes, por lo cual la intensidad varía mucho con la distancia del sitio al epicentro del sismo. Bien, profesor Smith, ubiquémonos ahora nuevamente en nuestro país. ¿Usted cree que estamos preparados para enfrentar un sismo de grandes magnitudes? Yo diría sí y no. Por un lado,
y eso gracias a la ocurrencia del sismo de Caracas de 1967. En el país se introdujeron normas de construcción sismo resistentes en su última versión del año 2001, que son bastante bien a nivel internacional. Entonces pudiésemos asumir que las construcciones recientes que se están haciendo siguiendo esas normas están estables y no presentan peligro de colapso. Pero hay otras situaciones que sí nos hacen pensar un poco diferente. Por ejemplo, tenemos un gran número de construcciones hechas previos al 67 que no tenían, digamos, esa rigurosidad en la construcción. Tenemos zonas donde puede haber efectos locales del suelo. En Caracas se demostró eso muy claramente en el 67 por la gran acumulación de sedimentos sobre los cuales están construidos los edificios. Tenemos zonas en los cerros donde por un lado hay un peligro de deslizamiento y por otro lado las construcciones no están hechas con criterios ingenieriles. Difícilmente podemos clasificar de seguros edificios de más de 2 pisos donde no haya habido, digamos, cálculos estructurales. De su respuesta hemos identificado entonces que no estamos totalmente preparados, ¿no?, para enfrentar un sismo de grandes magnitudes. ¿Qué podríamos hacer como país desde ahora? Bueno, yo creo que lo más importante sería una concientización, que realmente Venezuela, a pesar de que sea un país de una sismicidad moderada, que quiere decir que no vienen tan frecuentemente los sismos, pueden venir sismos de considerable magnitud y por lo cuanto de unas intensidades sentidas muy fuertes en las diferentes regiones del país. Ya se ha identificado, mencioné algunos de los temas, tenemos otros puntos débiles identificados. Sabemos que hay un gran volumen de escuelas que no cumplen la normativa sismo resistente y que representa un gran peligro ante la ocurrencia de un sismo, igual pudiésemos decir para ciertos hospitales, etc. Entonces yo creo que hace falta un plan nacional realmente coherente que permita que identifiquemos la forma como podemos empezar las actividades realmente prácticas de reforzamiento de esas estructuras que consideremos que tengan una vulnerabilidad elevada ante la acción sísmica. Finalmente, ¿podría sugerirnos dónde podemos encontrar información que permita con más claridad y con más precisión, además de la valiosa información que usted nos ha proporcionado en este diálogo, sobre qué medidas tomar, medidas preventivas o estar preparados en caso de un terremoto? Bueno, en general acá en el país podemos ir a la página web de Funvisis, donde tenemos mucha información sobre cómo comportarse en caso de sismo, etc. A nivel internacional hay un gran número de páginas de los diferentes servicios geológicos de los países, servicios sismológicos, que proporcionan información al respecto. Quisiera hacer énfasis otra vez que yo creo que es importante que nosotros sigamos haciendo investigación, como por ejemplo se hizo recientemente para la ciudad de Caracas. Se desarrolló un proyecto de microzonificación sísmica que permite identificar las zonas dentro de la ciudad donde hay que tomar medidas específicas. Ese conocimiento, yo creo que en un diálogo con los diferentes actores tenemos que incorporarlo en las acciones. Yo creo que lo importante ahorita es que llegar a la acción. El conocimiento, a pesar de que siempre lo podemos ir mejorando, existe en el país como para realmente empezar acciones concretas que permiten mejorar la situación y poder enfrentar mejor un sismo, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí sabemos que va a ocurrir en las diferentes zonas del país, en los Andes, en el centro, en Oriente. En algún momento va a venir un sismo. Yo creo que no estamos plenamente preparados para aguantar realmente los efectos de ese sismo, y yo creo que eso requiere de acciones bien coordinadas para poder ir mejorando, que ojalá el próximo sismo no venga inmediatamente, sino dentro de un par de décadas, que nos dé tiempo para mejorar nuestra infraestructura al respecto. Profesor Smith, muchísimas gracias por permitirnos contar con usted en este día, y bueno, con esto cerramos nuestro espacio de Diálogos USB. Muchas gracias a usted por esa oportunidad.